Empecemos. Ok. Hola a todos. Muchas gracias por estar en esta sesión de cátedra, en esta primera generación que tienen este diplomado de responsabilidad social. Honestamente, para mí es un gusto y un orgullo trabajar con Inés, con Héctor, porque bueno, de alguna manera somos aliados y somos comprometidos con la responsabilidad social y pues bueno, siempre hay que sumar y vamos a hablar hoy de un tema que a mí en lo personal se me hace el corazón de la responsabilidad social, porque si no hay esto, pues no podría existir los indicadores ni todos aquellos impulsores de la sostenibilidad. Entonces, vamos a hablar de los protocolos y los planes de sucesión que van de la mano y que son tan importantes para la organización. Vamos a ver los principios de gobernanza y pues bueno, tenemos que entender primero que la gobernanza es este conjunto de buenas prácticas que ayuda a los accionistas a poder tener reglas claras, a poder tener esta contención que ayude y coadyude a cualquier sistema de gestión a sobrevivir, pues, porque finalmente viene en cascada, viene desde la cabeza y entonces ayuda a poner las reglas desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese legado que muchas organizaciones necesitan y entonces qué mejor que tengamos esta contención, pues desde los socios y accionistas de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los principios fundamentales de un buen gobierno corporativo? Es el que ellos rindan cuentas. El tema de la transparencia que va de la mano. Y pues bueno, yo sé que ustedes están en un diplomado de responsabilidad social. Estos dos principios, ¿a qué principios fundamentales les suenan? A ver, Cristi, ¿a qué principio, dónde has visto estos dos principios? Yo hago muchas preguntas al azar, ¿eh? Entonces, o Caro, que estás En la parte acá. de Hola. código de ética y lo hemos visto este tema, eh, y en la parte de cuando revisamos indicadores también lo vemos, Ajá. y la parte de transparencia también la vemos, al menos nosotros, ¿no? En la Ajá. parte de comunicación hacia los clientes también vemos esto. Claro. Estos principios, estos dos principios, muchas gracias, Cristina, muy bien. Estos dos principios los hemos visto en los principios de ISO 26000. Son los principios universales de la responsabilidad social y entonces tiene que ver con esta rendición de cuentas que debemos tener hacia nuestros grupos de interés, sobre todo estas partes interesadas internas que nos ayudan a seguir con la operación, porque es parte de la licencia social que de repente debemos tener, porque si no tenemos una licencia social con nuestras partes interesadas primarias, difícilmente vamos a lograr un plan de desarrollo sostenible. Y entonces para esto, este compromiso es la rendición de cuentas. Y la transparencia va junto con esta rendición de cuentas porque es el no ocultar, el no maquillar. Y bueno, yo lo veo mucho en muchas organizaciones, que una organización que se maneja con mucha información confidencial o que no tiene transparencia, lo que hace es provocar que que la información sea poder, ¿no? Que el no tener esta transparencia ayuda a que de repente la gente no tenga claro hacia dónde va la organización y entonces quien debe estar cuidando que la organización tenga claro hacia dónde va es la misma gobernanza, los socios del negocio, ¿no? Entonces, la rendición de cuentas y la transparencia son dos principios fundamentales de ISO 26000 y de los temas de gobierno corporativo. Igual que la responsabilidad institucional. A ver, entendamos que es esta ética jurídica que debo tener para cumplir con mis obligaciones legales, fiscales y que al final de cuentas me ayuda sí, a cumplir con las políticas internas. Les voy a decir algo, mi expertise, tengo ya casi un poco más, afortunadamente poco más de 20 años trabajando con sistemas de gestión y si tú quieres que una empresa respete sus políticas internas, es la misma que respete las políticas al exterior.
¿sí? Es una empresa que cumple con sus obligaciones y eso me da esta ética jurídica, esta capacidad de integridad para responder y tener una institución sólida. Y entonces, la palabra convence y el ejemplo arrastra, esto debe comenzar por parte de los socios del negocio. Y de equidad, tenemos que hablar de estos temas de equidad de género, de equidad de voto, de equidad entre socios, sin importar el nivel que tengamos. Estos son los principios que vamos a buscar que se tengan una estructura de gobierno corporativo y por lo tanto vamos a trabajar muchísimo en los temas de materialidad y gestión de riesgos, convenciendo a la alta dirección, convenciendo a los socios del negocio que esto va a ser sostenible en el... Dani, ¿te hace sentido lo que acabo de comentar? Ok, si no, escríbelo en el chat para que no tengamos problemas en la conexión, pero esto es lo que debemos de generar con estos principios fundamentales. Muchas gracias, Dani. ¿Cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta en una estructura de gobierno corporativo? Tenemos que tomar en cuenta la sucesión. Por eso es tan complicado a veces que las empresas le entren a los temas de gobierno corporativo, porque muchas veces es como irles a vender un ataúd. Es decirle, ¿a quién le vas a dejar qué? O cuando son directores que tienen que hacer sus planes de sucesión porque va a haber un crecimiento de la empresa, lo que tú gustes y mandes es, nadie va a ser mejor que yo. Esa parte del ego es la que debemos trabajar cuando hay planes de sucesión y que finalmente debe estar fundamentado en la transparencia, en la equidad, en la institucionalización. La siguiente de los factores es la estrategia. Debemos recordar que bien lo dice Peter Drucker, que cuando no tenemos buenos usos y costumbres o una cultura no familiarizada con buenas prácticas corporativas, no se va a comer cualquier estrategia. Entonces, debemos pensar muy bien esta estrategia con la opinión o con el input de la información que tenemos de los grupos de interés. Y obviamente esta información de los grupos de interés debe estar aunada indudablemente a la gestión de riesgos. Entonces, ya llevamos dos factores muy importantes, la sucesión, saber a quién le voy a dejar, y una estrategia con base a los usos y costumbres de la organización y que vaya a una mejora continua. No con esto voy a decir, híjole, no tengo buenas prácticas corporativas a lo que, y va a ser imposible. A lo que voy es de que debe ser una evolución paulatina el poder crear una institución que tenga buenas prácticas corporativas, de un gobierno corporativo, de una rendición de cuentas, de transparencia y de compromiso con que el negocio se sostenga. Y muchas veces no existe una persona que diga, sí, yo voy a vivir de aquí al 2030 y entonces ya sé a quién le voy a dejar mi negocio. Entonces, debemos tener esta estrategia fundamentada en la gestión de riesgos, en la crisis, en todo lo que hay en el contexto. Que justo viene abajo la gestión de riesgos, riesgos legales, riesgos del negocio, riesgos de información, que es el contexto en el que estamos trabajando. Y entonces, al final, en una empresa globalizada, pues son los puntos que debemos atender para poder asegurar la institución de la organización. ¿Les hace sentido, Marco? ¿Te hace sentido esto que estamos comentando? Se me hace que nos vamos sin preguntas porque estamos teniendo problemas en la red. Es una hora pico para muchas organizaciones, entonces los comentarios los vamos a ver por el chat, ¿va? Es que me gusta mucho interactuar por ahí, Caro lo sabe. Entonces, ¿cuáles son las funciones que debe tener mi estructura de gobierno corporativo? Mande usted. Yo les voy a disculpar, muchos de ellos están en la mina. Sí. Y tienen problemas de conexión, 7 en realidad. Y claro. los otros, por ejemplo, Dani, que es muy participativo, hoy no está con buena conexión. Entonces, yo creo, estoy de acuerdo contigo. Sin preguntas y que nos los pongan en el chat todos los comentarios, porque claro, precisamente hoy les había dicho a Monse que ustedes todos participan mucho. Por eso está invitándolos a hablar. Y con todo esto de la hora pico lo entiendo perfecto, no se preocupen por el chat, y si no, ahí en el banner, en el programa de cátedra, seguiremos mandando a lo mejor preguntas importantes. Muy bien.
¿Cuáles son las funciones importantes que debemos tener en el gobierno corporativo? El derecho de los socios y los accionistas a votar, a que este voto respete mi opinión y me ayude a que la empresa tome decisiones acertadas y que no sean decisiones tendenciosas a beneficiar a personas en lugar de la organización. Recordemos que cuando tenemos un gobierno corporativo es porque estamos cuidando el patrimonio de la organización, la reputación de la organización, la sostenibilidad de la organización y nos dejamos de casar con las familias y con las personas. Entonces, por eso es bien importante poder tener esta elocuencia en estas funciones que tiene el gobierno corporativo y la primera es el derecho al voto. El siguiente es un tratamiento equitativo a los socios y accionistas, hasta a los consejeros que en algún momento vas a invitar, que tengan este tratamiento equitativo para no beneficiar. Recuerden, y esta frase me encanta porque la tomé de un diplomado de derechos humanos, donde decía, si los derechos no son para todos, se llaman privilegios. Entonces, evitemos los privilegios desde esta cúpula. La comunicación y la transparencia son fundamentales, que esto es lo que nos va a ayudar a cumplir con estos principios de rendición de cuentas. Que haya responsabilidad en el Consejo de Administración y la mejor responsabilidad es esta ética jurídica, esta ética e integridad con la que vamos a trabajar. Que exista este compromiso socialmente responsable con lo económico, con lo social y lo ambiental, o como ahorita le han puesto de moda el ESG, ¿no? El Environmental, el Social y el Governance, que es justamente este compromiso a la sostenibilidad del negocio. Y la función de poder estar con este feedback continuo con los stakeholders, que al final son el input que me van a ayudar a hacer la estrategia en mi negocio. ¿Cuál es la estructura ideal de mi gobierno corporativo? Pues tener muy claros cuáles son las reglas del juego de los accionistas y de la familia. Ahorita vamos a tocar el tema de familia, si es que existe familia. Lo pongo en la mesa, pues porque en Latinoamérica, 7 de cada 10 empresas institucionalizadas son empresas familiares, sin importar el tamaño. Entonces, las familias empresarias deben tomar también esa cierta responsabilidad y está dentro de los protocolos que debemos tener en la gobernanza. Y los consejeros, ya sean consejeros independientes o consejeros directos, deben tener estos protocolos que son las reglas iniciales del juego, porque a la hora de la toma de decisiones debo yo asumir las responsabilidades de decisiones buenas o decisiones malas, y entonces estos protocolos me van a ayudar a delinear, a tener esta contención continua de la estructura de socios. Y luego viene la gestión del Consejo de Administración, que muchas veces confundimos el gobierno corporativo con el Consejo de Administración y no es así, porque el Consejo de Administración está para ejecutar. Y los comités que me ayudan a hacer el contrapeso. Los comités son fundamentales justo para los temas de transparencia porque me van a ayudar en su momento a revisar, a hacer la debida diligencia de la auditoría, la debida diligencia de los comités éticos, la debida diligencia de los planes estratégicos comerciales, de las compensaciones y en su momento lo que se está poniendo de moda o que está sucediendo en Europa es que ahora le están dando muchísima relevancia a que en estos comités de contrapeso existan los temas no financieros como son los temas de sostenibilidad. Y por último, ya la dirección de la empresa, ya ellos son los que ejecutan estos planes con base a estos protocolos y a estas estrategias que existen. Entonces, esta es la estructura que debe tener el gobierno corporativo y que muchas veces confundimos con solo dirección o con solo dueños. La parte en medio es el corazón que nos va a ayudar a medir y mejorar la gestión de la gobernanza. Les decía de las empresas de familia, porque 7 de cada 10 empresas son familiares en América Latina. Entonces, cuando hacemos estos protocolos, nos debe quedar muy claro qué hacen los socios del negocio, los dueños, su familia y por lo tanto los colaboradores. Y más si la familia empresaria trabaja, debe quedar ese sesgo muy cerrado para que no vaya a haber problemas, porque debemos cuidar a la empresa para cuidar a las familias. Todos sabemos de todos los problemas, hasta hay novelas
esto de las familias empresarias que se deshacen por temas de empresa. Entonces, es lo que cuida principalmente también el tener un buen gobierno corporativo. Las guías de gestión de gobernanza, que para mí en lo particular me ayudan muchísimo, aparte de los principios de los contadores, etcétera, es estos principios de gobierno corporativo de la OCDE. Finalmente México, como ustedes saben, firmamos todos, pero estos principios nos ayudan y nos regulan. Cuando recién salieron, estuvieron muy cerca en el gobierno de Calderón, estuvieron muy cerca de ser ley, pero estuvieron cerca solo, no se ha dado más. Sin embargo, es importante que las empresas no públicas, perdón, pero está pasando el camotero por casa, disculpen. Pero es muy importante que las empresas no públicas asuman también estas responsabilidades de transparencia y rendición de cuentas. Después viene ISO 26000, que dentro de estos conceptos de responsabilidad social y que de las materias fundamentales nos pone como primer materia fundamental la rendición de cuentas de este gobierno corporativo, porque es la estructura ideal, porque es el corazón de cualquier sistema de gestión de responsabilidad social. Y pues bueno, una norma en la cual Inés y yo hemos sido impulsoras y que por ahí vamos a pronto tener ya la primera empresa certificada en responsabilidad social en América, que es ICUNET SR10, donde literalmente nos dicen estos indicadores de cómo llevar a cabo estos protocolos, ¿no? Y bueno, las memorias GRI, que ahorita se me vienen a la cabeza, que también en las memorias GRI tienen estas recomendaciones y estos estándares globales de lo que deberíamos de cumplir en temas de gobierno corporativo. Y como lo vimos en la lámina anterior, este control del máximo órgano con los consejos de administración y ya las gerencias que operan en la organización. La clave del gobierno corporativo, la clave es tener el contrapeso perfecto, que se equilibre la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que podamos cuestionar al presidente y al director de las decisiones que van a tomar, porque si es una decisión riesgosa, puede poner en peligro la reputación y a la organización y por ende, pues va a impactar a todos los grupos de interés internos, como podrían ser colaboradores, proveedores, etcétera, y le viene a dar al traste a veces esas decisiones en temas de reputación. Entonces, la clave es tener estos contrapesos perfectos que garanticen el equilibrio en la toma de decisiones, porque pues vamos como aquí dice, a cuidar el patrimonio, la reputación y la sostenibilidad del negocio. ¿Dudas, preguntas? Por el chat. Vamos a ver la segunda parte, se los quise poner en 3 etapas para que fuera como más fácil a la hora de aterrizar en la estructura. ¿Cómo debe ser la estructura del gobierno corporativo? Pues las recomendaciones a estos consejeros propietarios son los dueños del negocio, son estos que en su momento emprendieron el negocio y son los propietarios y tenemos a los suplentes. Aquí en los consejeros suplentes es quién va a suplir mi función, quién va a suplir mi toma de decisiones y esto no es de que lo saques de la noche a la mañana porque es parte del plan de sucesión. Y también de la mano vienen los consejeros patrimoniales. Esta familia que a veces no opera, la esposa, los hijos, los cuñados y bueno, las familias crecen y estos consejeros patrimoniales que si bien tienen un interés indirecto porque es parte de la organización, es parte de su patrimonio, es parte de las herencias grandes, chicas o medianas que muchas veces afectan en esta toma de decisiones. A mí en mi experiencia me ha tocado que a veces en estos consejeros patrimoniales, cuando no hay un buen plan de sucesión, pues deciden vender propiedades que eran de la empresa y pues acaban o terminan vendiendo una bodega que era fundamental para la logística, terminan vendiendo bienes de la organización que pueden poner en riesgo esta parte de la operación de la organización. Por eso es bien importante cómo vamos a trabajar con los consejeros patrimoniales. Los consejeros independientes,
Y aquí es cuando nos hablan a un tercero que no debemos tener conflicto de interés y que esto debe quedar muy claro, porque muchas veces hay una muy mala práctica de que tu consultor se hace tu consejero. Y ahí no puede ser así, porque existe el conflicto de interés de ser juez y parte y no existe esta relación de contrapeso. Entonces, los consejeros independientes literalmente no deben tener conflicto de interés para la toma de decisiones y nos deben ayudar a esta no ceguera de taller y a poder tomar decisiones con una visión del negocio desde afuera. Y que es bien, bien importante esta relación que vamos a tener. Y los consejeros relacionados, que muchas veces son especialistas en el giro, personas de gobierno, que también dirigen el barco. Esta es la integración que debe tener el Consejo de Gobierno Corporativo y que al final nos ayudará a la sostenibilidad del negocio y a garantizar la integridad de la organización, ¿vale? Paso a paso, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues tener los protocolos básicos, las reglas iniciales. Si no hay reglas, no hay manera de cumplirlas. Son estos objetivos, es esta contención que al final, cuando son iniciales, los vas a ir adaptando de acuerdo a la operación. Después viene esta institucionalización, procesos, sistemas, mediciones, aseguramientos que nos ayudarán a medir si los protocolos funcionaron. Después viene ya esta rendición de cuentas. ¿Cómo voy a hacer para reportar que esto que estoy haciendo ha funcionado a la organización y está teniendo impactos positivos para ella? Porque la idea de tener estos consejos es que la empresa tenga impactos positivos que beneficien a los grupos de interés, a las partes interesadas internas y sobre todo que ayuden a las comunidades en las que operan. Entonces, esta rendición de cuentas junto con la transparencia es lo que va a ser el corazón y va a ser esta medición de sirvió o no sirvió. Y por ende también la sucesión y el crecimiento que debemos tener. No puedes tener un gobierno corporativo si no tienes una estrategia del negocio. Tienes que tener modelos de negocio y también lastimosamente muchas empresas a veces no tienen esta conciencia de la importancia que deben tener en el modelo de negocio. A veces creen que el modelo de negocio es el brochure de la empresa y el modelo de negocio es toda esta memoria técnica que debemos tener para saber para dónde va tu organización. Entonces, nos debe ayudar a generar crecimiento y a generar bienestar, pues porque es un principio de negocios, ¿eh? Si tú no tienes un negocio que está para generar recursos, pues entonces, ¿para qué lo tienes? Tendrías una asociación, ¿sí? Y los pasos o lo fundamental son estas reglas de familia, reglas de los socios y reglas de los invitados. Las reglas de la familia, si es una empresa familiar, también debe quedar bien claro cómo van a participar, de qué manera, cómo van a tomar decisiones para no violentar la institucionalización. Porque muchas veces, por creer que somos de un apellido y tal, tomamos decisiones sin conocer el contexto y a veces impactamos negativamente en nuestro negocio sin querer. Las reglas de los socios, que los socios son los que deben tomar estos temas de transparencia y todo, y las reglas de los invitados, porque sí que bueno que eres un consejero externo, pero debo ponerte esas reglas que me ayuden también a medir tu toma de decisiones. Hay los consejeros, sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa, que tienen responsabilidad directa, legal y penal cuando toman una decisión de riesgo. Entonces, pues nada, son estas reglas que vamos a tener para la consejería que nos ayuden a la sostenibilidad y todo este conjunto son los protocolos de gobernanza de la institucionalización en un sistema de gestión de responsabilidad social. ¿Cuáles deberían de ser los siguientes pasos? Tener claro cuál es el legado de la empresa. ¿Para dónde va? ¿Qué viene? ¿Qué queremos conservar? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué parte de la familia? ¿Qué parte del producto? ¿De las fórmulas? Legado es súper importante porque es el corazón del que creó este negocio. Los planes de asociación, los planes estratégicos, los planes de gestión y la formación continua. La formación de estos consejeros, la formación de estos comités, sobre todo en la toma de decisiones bajo los esquemas de riesgos. Una evaluación, porque si no es medido no es mejorado, y cuando ya se cumple
Este tema de sucesión, les voy a comentar que en mi experiencia, cuando haces muy buenos protocolos y llegan a una segunda generación esos protocolos, forzosamente va a haber un rediseño, porque no se van a quedar las cosas igual. Vamos a respetar el legado, vamos a hacer este rediseño, pero con un concepto de madurez. Me gusta porque las segundas generaciones ayudan a revitalizar estos sistemas con una contención, respetando el legado y con sistemas, con una medición de madurez infinita, que ahí sí ya podemos decir que fue un negocio sostenible. Actualmente, uno de los casos de éxito que yo veo en estos temas de sucesión es de un laboratorio acá en Guadalajara que ya tiene más de 80 años, que está en su tercera generación y que de verdad lo ha cumplido y que se reinventan y hacen muchas cosas para el beneficio de las partes interesadas en las que operan. Esta estructura, esta diapositiva me encanta porque es de las últimas que he identificado, es cómo debemos comprender y priorizar estos requisitos para analizar el impacto que tengo con las partes interesadas. Debo institucionalizar, tener estas pruebas y monitorear para que esta infraestructura del negocio, para que este modelo de negocio me ayude a cumplir con la estrategia. Y pues bueno, ya sabes, la misión, visión, valores y los análisis, pero yo hoy día a lo que más le estamos apostando es a la gestión de riesgos y a la continuidad del negocio. La continuidad del negocio lo es todo. Y más con esta crisis COVID, pues nos vino a abrir los ojos de que si no hay continuidad no hay nada. Muy bien. Dudas, comentarios, sobre todo de mi colega, amiga y maestra Inés, Héctor, no sé, pues estoy a sus órdenes, díganme, aquí quedo abierta.